Buenas noches con todos, ¿cómo estamos? Un domingo más, una semana más que se termina, o que se comienza, ¿no? Día domingo, primer día de la semana. Buenas noches con todos. Y hoy vamos a comenzar de una manera diferente, ¿no? Alabando a Dios, dando gracias a Dios, pero con algunos hermanos de nuestra congregación, de nuestra iglesia, que vamos a estar diciendo un poquito lo que están haciendo ese tiempo de cuarentena, ¿no? A veces pensamos, los pastores empiezan a predicar por internet y los hermanos, los miembros, simplemente quedan en la casa escuchando nomás y no hacen nada más. No, en realidad no. Siempre alentamos a los hermanos que sigan haciendo y con más ganas todavía. La gente no se puede dejar limitar, ¿no? No se puede salir, no puede hacer nada. No, mentira. Sí se puede hacer mucho. Más todavía de que si tuviéramos sin la cuarentena, ¿no? Entonces, pedí a algunos hermanos que hicieran un pequeño testimonio, un pequeño video, diciendo lo que están haciendo y cómo está haciendo para ellos ese tiempo de cuarentena en la casa. Si están haciendo nada o si están haciendo algo. Y me sorprendí bastante lo que están haciendo los hermanos. Estudios bíblicos, oraciones, reunión familiar, cosas que antes no lo hacían y ahora lo están haciendo a menudo, más seguido, orando en la casa, con los hijos, con la familia, una palabra, buscando en Dios, intercediendo, estudiando la palabra de Dios, testificando la palabra de Dios, hablando de Dios, evangelizando a aquellos que están cerca, los que están lejos por teléfono. Me quedé impresionado al escuchar, ¿no?, lo que Dios está haciendo en los hermanos. Vamos poniendo algunos videos en esos domingos para que ustedes sean alentados también a no solamente escuchar las lives, escuchar a los pastores, sino también seguir haciendo lo que Dios nos pide para hacer. Amén. Asistan a esos videos de testimonio y luego venimos con la palabra. Hermano, buenas noches en el nombre del Señor Jesús. Yo doy gracias a Dios y este tiempo de cuarentena que estamos ya pasando casi cerca de, vamos a llegar a 2 meses. Y empezando de la segunda semana de cuarentena casi del 25 de ahí, entonces de ahí empezamos ya también tomar, ¿no?, aquí en la casa, ¿no?, y hacer un culto familiar. Aquí que estamos aquí, está Elvis, yo y mi hermana Yola, mi mamá, Liz y Domingo, ¿no? Y Tadeo siempre que está aquí también, Tadeo está dentro ahora. Y ahí empezamos a compartir las palabras y así orando a Dios, y ahora cómo hacemos, cómo hago, y empecé y Dios puso en mi corazón para empezar con esta enseñanza. Ya hoy día lo hemos acabado y de aquí en adelante queremos tomar otros temas también. Y yo doy gracias a Dios, ¿no?, que hemos tomado un poco más de interés y veo en la vida de Elvi, Domingo también, en Liz, que Dios está obrando a través de la palabra y ahora están con ese deseo de saber más de la palabra de Dios. Entonces estamos proponiéndonos, ¿no?, saber más, aprender. Y es bueno, ¿no?, aprovechar estos tiempos, ¿no?, como dice la palabra, la iglesia no es las 4 paredes, la iglesia somos nosotros, la iglesia viviente, ¿no?, y es el momento de transformar nuestra casa en lugares de poder adorar a Dios y aprovechar la unión en familia, ¿no?, estar cerca de Dios y alabando a Dios y buscando la forma como Dios nos va dirigiendo, ¿no? Entonces, y yo sé que esos van a venir tiempos más difíciles y Dios va a prepararnos para esos tiempos. Por eso, ¿no?, yo les animaría, ¿no?, que sigamos buscando más a Dios y orando por todos. No sé hasta cuándo dure esto de aquí, pero mientras que estemos aquí y aprovechar el momento para seguir buscando a Dios. Y que Dios les bendiga y gracias. Y yo sé que voy a necesitar más ayuda del pastor Thiago también, algunos temas que me puede apoyar. Entonces, y así
para seguir buscando más de Dios y aprender más de Él. Buenas noches, queridos hermanos. Le habla Cristian Revilla, la familia Revilla Correa. Acá estoy con mi esposa y mis hijos. Una noche más de estudio de la palabra. Saludos al pastor Santiago y su familia, a todos los hermanos que nos están viendo. Queremos compartirles este versículo, esta prédica que ha tocado a mí meditar en este momento. Estoy en el libro de 2 Corintios, el versículo es 12, capítulo 12, versículo 9, capítulo 9, y habla sobre lo que está viviendo Pablo, ¿no? Y dice así: y me ha dicho bastante mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque yo soy débil. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me dice mucho, y me dice mucho también de estos tiempos que estamos viviendo, ¿no? De angustias. Y yo creo que Dios quiere que seamos aprobados en la fe en estos momentos en el cual estamos pasando, ¿no? Eso para mí es la prédica que estoy meditando, y yo sé que vamos a salir después de esta situación con fuerzas para seguir aprendiendo más de Cristo y vivir en la vida de Cristo que Él quiere para nosotros. Hermanos, buenas noches, soy Pilar. El texto que a mí me ha impactado mucho es el que está en Lucas 5:32, y dice: yo vine a invitar a los pecadores para que regresen a Dios, no a los que se creen buenos. Y en otra versión de la Biblia dice que he venido por los que están enfermos, no por los que están sanos. Y me ha tocado mucho porque eso es lo que quiere Dios, ¿no? Que podemos estar bien físicamente, con salud, todo, pero tenemos que preparar nuestro corazón para Dios y hablar a otras personas, prepararnos para hablar a otras personas también que lo necesitan, ¿no? Puedes estar muy sano, pues, pero Dios quiere hablar con cada uno de nosotros, y eso es lo que está haciendo conmigo personalmente y con mi familia. Gracias. Hola, soy Ela Cristina Revilla Correa de Revilla, y también soy de la Iglesia de Vida en Cristo, y lo que me ha impactado es este versículo de la Biblia que está en Hechos 16:31, que dice: y ellos dijeron: cree al Señor Jesucristo y estarás salvo tú y tu casa. Eso me ha impactado, que me dice que hay que poder creer en Dios, y para que nos salve a nosotros por lo que está pasando, y por tener siempre a Jesús en nuestro corazón, porque varias cosas nos van a poner, y en nuestro corazón nos va a traer lindas cosas maravillosas que nos esperan en el cielo. Amén. Buenas noches, hermanos, yo soy Armando, acá de la familia Revilla. Todos me conocen y quería compartirles el versículo que me ha impactado, que está en 1 de Juan 5:5, que dice: el que cree que Jesús es el Hijo de Dios vencerá al mundo y a su maldad. Este versículo nos da que pensar y nos dice que si estamos con Jesús vamos a vencer las tentaciones, las adversidades que tiene ahora el mundo actual, y lo vamos a vencer con Dios. Gracias. Amén. Y pronto vamos a pasar esta cuarentena y le mandamos saludos. Que Dios los bendiga. Fuerzas en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios, ¿no? Los hermanos siguen, ¿no? Gracias a Dios, viviendo el Evangelio, siendo iglesia aún en sus hogares, estudiando, meditando, enseñando a los hijos, como dice la palabra, y tratando de compartir al máximo de personas que pueden el Evangelio, ¿no? Y inspirado en eso, yo estaba meditando también en la palabra de Pablo a Timoteo,
que le insta, ¿no? En tiempos duros, en tiempos difíciles. Pablo estaba por morir, por ser muerto, ¿no? Mejor diciendo, por predicar el Evangelio. Y su consejo a Timoteo es exactamente lo mismo: predica el Evangelio. Quisiera abrir con ustedes en 2 de Timoteo 4, del 1 a 5. Dice así: en presencia de Dios, de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Mira lo que encarga Pablo a Timoteo: predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. En otra versión dice a tiempo, afuera de tiempo. Corrige, reprehende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados por sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelarías que quieren oír, dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporte los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Fue el consejo de Pablo en esos tiempos duros, tiempos difíciles que estaba viviendo, pero su consejo es: predica la palabra, sigue haciendo lo que te enseñé a hacer, ¿no? Y entonces Timoteo era un seguidor, ¿no? Un discípulo de Pablo, y Pablo le da, antes de morir, dice que más adelante dice que estoy por morir, ya estoy a tiempo de mi muerte, y habla, ¿no? El versículo que más conocimos, que es: completé la carrera, corrí la carrera, guardé la fe, y estoy solamente esperando la corona de la vida. Entonces Pablo, antes de morir, da este consejo, ese encargo a Timoteo. Yo creo que a todos nosotros, principalmente esos tiempos difíciles: predica la palabra, enseña, reprehende, exhorta, anima, sigue cumpliendo. Más todavía en esos tiempos, en tiempos de paz y abundancia, es fácil predicar la palabra. En cambio, nuestra fe y confianza en Dios es probada en tiempos difíciles, en tiempos de angustia. Creo que estamos viviendo tiempos así. ¿Qué hacer en esos tiempos? Entonces, ¿qué debemos hacer en tiempos duros, tiempos difíciles? No se puede salir, y ahí está el virus matando gente, contaminando gente, no hay medicina, y no se puede salir a trabajar, la gente no está recibiendo, muchos están perdiendo su empleo, muchos ya no tienen que comer en su mesa. ¿Qué hacer en esos tiempos? Entonces el consejo de Pablo creo que es para nosotros también. Primero, 3 cosas que quisiera puntuar en lo que Pablo encarga a Timoteo, y creo también que encarga a nosotros como su iglesia, como siervos de Dios. Lo primero es: predica la palabra. Versículo 2, ¿no? Predica la palabra, predica el Evangelio, predica, habla, anuncia, a tiempo y fuera de tiempo, dice, sea o no sea oportuno, predica la palabra. El tiempo de evangelizar, compartir nuestros testimonios, predicar la palabra de Dios por teléfonos, por las redes sociales, a los vecinos, en el mercado, a tiempo y fuera de tiempo. Tengas o no tengas oportunidad, predica la palabra. Como al vecino, al que te entrega el pan, al mercado que va un ratito a comprar, predica la palabra, da su testimonio, aproveche ese tiempo que es urgente que la palabra de Dios sea predicada, sea anunciada en tiempos duros, tiempos difíciles, tiempos de aflicción. La gente necesita escuchar esa palabra de salvación, de ánimo, esa palabra que restaura, esa palabra que salva, esa palabra que sí sana. Los médicos, la medicina muchas veces no saben qué hacer, no hay mucho que hacer, pero Dios es un Dios sanador. Dios es un Dios que restaura, es un Dios que nos mantiene, que nos provee. Entonces mucha gente en este momento necesita escuchar esa palabra por mí y por ti. No permita que estar enclausurado, estar en cuarentena te detenga. No, busca tiempo y fuera de tiempo, predica la palabra. El mismo versículo 5 del capítulo 4, él vuelve a decir
a Timoteo: tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, mire lo que dice Pablo, soporta los sufrimientos y dedícate a la evangelización. Cumple sus deberes de ministerio, cumple lo que tú fuiste llamado para ir y predicar el evangelio. Entonces, soporta los sufrimientos, mira lo que dice. No dice que el sufrimiento no va a venir. Él no dice que no va a haber sufrimiento porque eres cristiano. Él no dice que todo va a ser maravillas porque eres cristiano. No, él dice, soporta los sufrimientos. ¿Estás sufriendo? Soporta. Y dedícate a la evangelización. Él no te saca la responsabilidad. Él dice, soporta los sufrimientos, soporta el tiempo duro, pero dedícate a la evangelización. Dedícate en predicar la palabra. Yo creo que es tiempo para eso, hermanos. Como sea, por internet, por WhatsApp, por Facebook, por Instagram. Hay cantidad de maneras que uno puede llegar con la palabra, con el evangelio. Hay personas que solo usted puede llegar. Quizá no tenga internet en su casa, no tenga televisión, no hay manera de escuchar por esos medios, pero es tu vecino. Y usted puede por la ventana decirle, mira, Jesús te ama. Hay un Dios que puede salvarte. Hay un Dios que puede obrar en su vida. Yo conozco ese Dios. Quisiera hablar de ese Dios para ti. Quisiera orar por ti. Hay personas que solo tú puedes alcanzar. Y es nuestra obligación como cristianos hacerlo. Ir y predicar. Predica la palabra, dijo Pablo a Timoteo. Dedícate a eso. Dedícate con dedicación. No es solamente por hacerlo, no, con dedicación. Dedícate en predicar la palabra. Soporta los sufrimientos y dedícate a la evangelización, a predicar las buenas nuevas del evangelio. Este es nuestro deber en esos tiempos. Tiempos duros, tiempo de evangelizar, de hablar de un Dios que da esperanza, que da salvación, un Dios que puede cambiar todas las cosas. Y aunque moramos, aunque vayamos a morir, tener la esperanza de que vamos a estar con Él. Al pasar al otro lado, vamos a estar con Cristo. Y esa es nuestra esperanza. Y mucha gente quiere tener esa misma esperanza, esperando que alguien le diga, le hable de esa esperanza que está en Cristo Jesús. Amén. Que podamos dedicarnos a la evangelización, al predicar la palabra. Otra cosa que Pablo sigue diciendo que debemos hacer, más que predicar la palabra, versículo 2, él dice, predica la palabra, tiempo fuera de tiempo, corrige y reprende y anima con mucha paciencia. Corrige, reprende y anima. Corregir a nosotros primero, ¿no? Corregirnos a nosotros mismos. Ver lo que estamos mal, lo que estamos bien. Ver lo que no hacíamos antes y ahora urge que hagamos. Corregir. Reprendernos entre nosotros como hermanos, en la familia. Reprender a un hijo que está haciendo mal y reprenderlo a estudiar la palabra, a ver las cosas de Dios, a buscar las cosas de Dios, a enseñarle. Reprender entre esposos lo que nos falta. Mira, ya no oramos juntos. Mira, ya no estudiamos la palabra juntos. Es tiempo de hacerlo. Ya no nos corregimos lo que está mal. Ya no hablamos de lo que está mal como pareja, como papás, como hermanos, como familia. Y hay necesidad de corregirnos y reprendernos entre nosotros. Es tiempo para eso, hermano. Necesitamos hacerlo. Y animarnos. Él dice animarnos con mucha paciencia. Y anima con mucha paciencia. Entonces animar a la gente, animar a los hermanos. Yo los animé, ¿no?, a hacer el video diciendo lo que están haciendo. Es una manera de animarlo a seguir haciendo. A seguir estudiando la palabra, a seguir orando con los hijos, a seguir meditando en la palabra, a seguir intercediendo por los demás, por los que están pasando dificultad, a predicar la palabra, animándonos unos a otros. Por eso puse el video para que uno anime al otro. Qué bueno, mire el hermano fulano que está haciendo, mire a la hermana cómo está pasando su tiempo estudiando la palabra. Y eso nos anima, con mucha paciencia, con mucha dedicación. Hay que animar. No solamente gritar, no solamente decir, hoy vemos mucha gente en internet, hoy que el pastor fulano está mal, no porque el hermano fulano dijo tal cosa está mal, no porque eso, no, y ya no nos animamos. Animar a seguir adelante, está difícil, hermano, pero sigue fiel, sigue fiel. Ayer escuchaba un video del ministerio en Brasil que se llama Puertas Abiertas, habla sobre las iglesias que sufren mucha persecución en el mundo,
sufrían antes de la pandemia, ahora más todavía. China, Corea del Norte, muchos países. Ahora no me viene a la memoria el país que estaba hablando el hermano, pero muchos países que los cristianos, los misioneros son perseguidos, se les ven predicando la palabra, los encarcela, hasta los mata. Escuché ahora en China, están prohibiendo hasta hacer cultos online. Están ofreciendo plata para aquellos que denuncien personas que están haciendo live cristianas. Mira la persecución más fuerte. Y escuchaba a ese hermano hablando, no, vamos a orar, vamos a ayudar, vamos a interceder por la iglesia perseguida. Pero él decía, no para que dejen de ser perseguida. Mira la oración que él pide. Él no dice para orar para que no sean perseguidos. No, él dice para orar para que ellos se mantengan fieles a pesar de ser perseguidos. Que se mantengan firmes en la palabra de Dios. Mira, animando a los hermanos en oración, no para que no sean perseguidos, no para que no sufran. No. Para que permanezcan fieles, animándolos a permanecer fieles a pesar de la persecución, a pesar del sufrimiento. Pablo dice, soporta el sufrimiento, aguanta, pero permanece fiel en lo que Dios te llamó. No renuncies, no vuelva atrás, está muy difícil, no voy más. No, estoy sufriendo mucho, ya no quiero. No, animándolos a seguir. Y Pablo dice, corrige, reprehende y anima con mucha paciencia. Es tiempo de eso, hermano. Corregirnos primero a nosotros mismos, antes de los demás, como dice el versículo, ¿no? Saca primero la trave de su ojo para poder sacar el palito de su hermana, ¿no? Entonces primero corrigiéndonos a nosotros mismos, mirándonos a nosotros mismos a través de la palabra. ¿Cómo nos corregimos? Con la palabra. La palabra nos corrige. La palabra nos muestra cómo hacer. Mira el versículo, el capítulo 3, el mismo 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16, Pablo dice así, toda escritura es inspirada por Dios. Es útil, mira para qué sirve la escritura, la palabra de Dios. Es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces, ¿cómo me corrijo? ¿Cómo me reprendo? ¿Cómo aprendo? A través de la palabra. La palabra de Dios es útil para todo eso. Por eso es necesidad de predicarla, de anunciarla. Porque ella corrige, ella reprende, ella anima, ella enseña. La palabra de Dios, toda la palabra de Dios es útil para eso. Por eso la necesidad de predicarla. Entonces debemos corregirnos a nosotros mismos para después poder corregir, enseñar, reprender y animar a los demás también. Es nuestro papel como cristianos. Debemos corregirnos entre nosotros, reprender entre nosotros y animarnos entre nosotros. Uno animando al otro. Lo que uno está sufriendo, el otro está bien. Lo que el otro está pasando dificultad, uno puede venir y apoyar y ayudar. Siempre animarnos. Permanezcamos fieles. Permanezcamos firmes en la roca que es Cristo Jesús. Amén. Por eso puse los videos ahí de los hermanos para animarnos entre nosotros en lo que estamos haciendo, ¿no? Siguiendo todo lo que aprendemos cuando íbamos a la iglesia, cuando nos reuníamos. Entonces, todo lo que aprendemos ahí en las prédicas, en las escuelas bíblicas, todo lo que aprendemos es el momento ahora de ponernos por obra, de poner en práctica. Es tiempo de eso, todo lo que aprendemos. A veces el pastor les enseñó bien, ¿no? Ahora me toca ser reprendido por ustedes. A veces les enseñé bien para que sigan cumpliendo y practicando la palabra de Dios. Es momento de corregirnos en eso, de reprendernos en eso y de animarnos unos a otros. Y por último, hermanos, para no tardar mucho, y una palabra bien directa y sencilla para que podamos practicarla, es la tercera cosa que Pablo habla en último, y él dice, y no dejes de enseñar. El versículo 2 del capítulo 4. No dejes de enseñar. Entonces dice, predica la palabra, corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. De enseñar. ¿Qué es enseñar? Enseñar no en el sentido de decir lo que hacer. Enseñar no es decir, mira, tienes que hacer eso, tienes que hacer el otro, debe de hacer así, debe hacer el otro. Hoy vemos mucho eso en internet, en la política, uno diciendo cómo tiene que hacer.
tiene que hacer así, el presidente debe hacer así, no, que el alcalde debe hacer así, no, que los regidores deben hacer así. Y mucha gente diciendo lo que se debe hacer y muchos pocos haciéndolo, muchos pocos poniendo por obra. Mucha gente dice, quédate en casa, y usted ve el fulano en la calle. A veces del mismo reportero, mismos de la gente, ¿no?, que debería estar en la casa y diciendo a otros que se queden en la casa y ellos mismos saliendo, siendo imprudentes. Entonces vemos mucho eso, gente que enseña diciendo, pero no haciendo, no mostrando con la propia vida. Y cuando Pablo dice, enseña, él está diciendo con su vida. Y él mismo dice eso, mostrando con la propia vida cómo se hace, viviendo el evangelio como un testimonio. Mira, yo hago así. Mira, yo estoy haciendo así. Haga usted porque yo hago. Pablo habla eso a Timoteo. Cuando usted va el capítulo 3, un poquito antes, 2 Timoteo 3, desde el versículo 10, él dice lo siguiente, mira. Tú, hablando a Timoteo, tú, en cambio, has seguido paso a paso mis enseñanzas. Mira qué enseñanza Pablo le dio. Mi manera de vivir, mi propósito y mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones y mis sufrimientos. Estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, Iconio y Listra, y de las persecuciones que soporté, y de todas ellas me libró el Señor. Pablo no le enseña algo que él escuchó, no enseña algo que él piensa que es, no. Él dice, tú dedícate, tú sabes, tú has visto, tú has seguido todo lo que viví. Timoteo caminó un tiempo con Pablo, fue su discípulo, caminó con él, vio muchas cosas. Y él dice, todo lo que usted vio, mi fe, mi manera de vivir, todo lo que soporté, mi paciencia, mi amor, mis sufrimientos, usted vio todo. Entonces usted en cambio sabe lo que estoy diciendo. Tú aprendiste de mi vida, no solamente lo que hablé, no solamente lo que estudié, te enseñé de lo que viví. Entonces eso es lo que dice Pablo a Timoteo y nos dice a nosotros. Debemos enseñar viviendo el evangelio. Si quiero que los demás prediquen, yo debo predicar. Si yo quiero que los demás se corrijan, yo debo corregirme a mí primero. Entonces, enseñar de esa manera, hermano. Debemos enseñar con nuestra vida, con nuestra manera de vivir, con nuestra fe, con nuestra confianza. Siempre prediqué que hay que confiar en Dios. En el momento de dificultad, me desespero. No, sigo confiando. Siempre dice que Dios es fiel. Y en el momento de dificultad, cambio. En el momento que no veo Dios actuando, porque Dios no sana, porque Dios no permite que se encuentre rápido la cura, la vacuna, yo dice, entonces Dios no es fiel. No, Dios permanece fiel. Hay una canción en portugués que se canta mucho en su tiempo y yo creo que es bien para esos tiempos mismos. Dice que Dios es Dios. Si Dios hace, Él es Dios. Si Él no hace, Él es Dios. Si Dios sana, Él es Dios. Si Él no sana, Él sigue siendo Dios. El mismo Dios que hace, se quiere, pero tampoco se lo hace. Si no lo hace, sigue siendo Dios. Entonces esa debe ser mi fe. Mi fe no solamente lo que veo y que va de acuerdo a lo que pienso. No, Dios es Dios y mi fe está en la palabra de Dios. Entonces enseñar en ese sentido, hermano. En sentido de vivir con la propia vida. Que las personas puedan mirarte a ti y decir, mira cómo sigue fiel a Dios aún en esos tiempos. Mira, sigue compartiendo la palabra aún en esos tiempos. Mira, sigue predicando, sigue apoyando, sigue ayudando. Sigue extendiendo la mano aún en tiempos de dificultad, aún pudiendo contraer el virus, aún pudiendo quedarse enfermo, pero sigue viviendo lo que siempre predicó. Y eso es enseñar. Eso es lo que Pablo hacía. Hermanos, sed de mí imitadores como yo soy de Cristo. Entonces me imite a mí lo que yo vivo, a igual que Cristo vivía. Eso debe ser nuestra enseñanza. Por eso Pablo dice, enseña, no deje de enseñar con la propia vida tuya, con su testimonio, con su manera de vivir a través de la palabra de Dios. Pablo enseña viviendo en carne propia. Amén, hermanos. Y para concluir, para terminar, quisiera terminar también de nuevo cantando una canción que habla sobre predicar la palabra, lo que la palabra hace en la vida de uno cuando la escucha, cuando la atiende.
y esa canción habla mucho de eso. Pero concluyendo, quisiera decir, no es tiempo de no hacer nada por estar de cuarentena. Por el contrario, es tiempo de compartir el Evangelio a todos que nos sea posible y de la manera que sea posible, predicando, corrigiendo, reprendiendo, animando y enseñando. Amén. Predicando, corrigiendo, reprendiendo, animando y enseñando. Es tiempo para eso, hermano. Es tiempo para hacerlo más que cualquier otro tiempo. Es tiempo ese. Tiempo que todos están necesitando una palabra de esperanza, una palabra de salvación. Uno que se encuentra ahora, ¿no?, enfermo. Mi papá está enfermo, mi abuelo está enfermo, mi primo está enfermo y está mal. Y las demás enfermedades, ¿no? La gente se queda asustado. Ya soy diabético y si agarro ese virus, peor. Tengo cáncer, si agarro ese virus, ya fue. Entonces la gente se desespera. ¿Y qué decir a esa gente? No hay vacuna, no hay cura, no hay medicina. ¿Qué decirle? Hay esperanza en Cristo. Hay esperanza en un Dios que puede salvar, que te puede curar, que te puede sanar, pero aún si no lo hace, te puede salvar, te puede llevar con Él. Después que muera, tendrá la seguridad de la salvación, estará con Él. Va a dejar ese cuerpo, que en un momento vamos a dejar, tarde o temprano vamos a dejar ese cuerpo, que es un cuerpo contaminado, es un cuerpo en pecado, pero Dios nos prometió un nuevo cuerpo diferente, un cuerpo que ya no carga con el pecado, ya no carga con los errores del pecado. Entonces es promesa de Dios y la gente necesita saber que hay esa esperanza. Mucha gente sin esperanza en ese momento, esperando una palabra que les pueda animar, que les pueda dar un nuevo sentido de vivir. Y quizá usted la tenga, que es la palabra de Dios. Entonces predica, reprehende, anima, exhorta y enseña la palabra de Dios a través de su vida, hermano. Amén. Que Dios me lo bendiga mucho. Gracias por prestarme sus oídos ese tiempo una vez más. Y quisiera terminar con esa canción que habla de lo que produce, de lo que hace la palabra de Dios en la vida de uno. Amén. Es una canción de Marcela Gándara, o Gándara, no sé cómo se pronuncia. Y habla sobre la palabra de Dios, tu palabra. Dice así. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que su palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce el miel para mis labios. Es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es como dulce miel para mis labios. Es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de
las pruebas. En la tristeza mi alegría, en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Me sostendrá. Amén. Esa es la palabra de Dios. Es nuestro aliento, nuestra fuerza, nuestra luz. Es la palabra de Dios. Y esa palabra debe ser predicada, debe ser anunciada, para que más gente tenga la oportunidad de tenerla como aliento, como una ayuda en momentos de soledad. Esa es la palabra de Dios, tiene ese poder. Y es útil, como dice Pablo, para enseñar, redarguir, corregir, alientar y salvar al pecador. Amén. Que Dios me lo bendiga. Tenga una buena semana. Día miércoles espero estar de nuevo con ustedes a través de la live. Para también seguimos, ¿no?, meditando en el Padre Nuestro, como comenzamos a hacer el miércoles pasado. Vamos a seguir meditando en el Padre Nuestro, aprendiendo de la oración que Cristo nos enseñó. Amén. Dios me lo bendiga. Un saludo fuerte de todos nosotros y que tenga una buena semana y muchas oportunidades de predicar y compartir la palabra. Amén. Dios me lo bendiga. Hasta luego.